Una constitución a la medida del presidente. Que no se trata de una reforma constitucional, se trata definitivamente de una nueva constitución. Y desde esa realidad que es una nueva constitución, con franqueza creo que El Salvador no afronta durante esta década del siglo XXI una necesidad ni social, ni política, ni jurídica de semejante trastorno constitucional. Se prepara un cambio radical en la Constitución de la República de El Salvador. La propuesta de la Comisión Ad Hoc es reformar 215 artículos de los 274 que tiene la Carta Magna. De allí que abogados constitucionalistas consideran que no se trata de meras reformas, sino de una nueva Constitución. Para Enrique Anaya, abogado constitucionalista, el proyecto de reformas en realidad es un proyecto de una nueva Constitución porque modifica el sistema político, la regla de la alternabilidad en la presidencia y el mecanismo de reforma de la Constitución. Anaya considera que el proyecto es un instrumento que intenta formalizar un nuevo régimen político en el país. Atrás quedaría la separación de poderes, los pesos y contrapesos, para dar paso al personalismo de un líder y la ausencia de controles. Anaya hace énfasis en el artículo 0 o artículo único, que según su valoración, plantea una nueva filosofía y un nuevo concepto de constitución. Señala además que el proyecto no es técnico sino político, impulsado desde la presidencia. Es antidemocrático porque nace desde alguien que está ejerciendo el poder. Nace de un líder que no ha demostrado credenciales democráticas, todo lo contrario, ha mostrado una visión autoritaria del ejercicio del poder estatal. Por otra parte, el abogado constitucionalista de la Organización de Derechos Humanos Cristosal, Jonathan Cisco, llama a este proceso reemplazo constitucional. Así lo denomina la jurisprudencia cuando se produce una sustitución de la Constitución y cuando la Asamblea Legislativa asume como un poder constituyente. Señala que el proyecto surge por una petición del órgano ejecutivo, pero aclara que en el sistema constitucional salvadoreño, el presidente no tiene la facultad de promover reformas a la Constitución. La única entidad que puede promover una iniciativa de este tipo son los diputados de la Asamblea Legislativa, en un número no menor a 10 diputados, explica el abogado. El reemplazo constitucional se observa en que se busca modificar el artículo 248, que es una cláusula pétrea, lo que a juicio del abogado es grave porque se está modificando en detrimento de la Constitución. Una mayoría coyuntural de 43 diputados podrá modificar la Constitución sometiendo las reformas a referéndum. Esto modifica el proceso ya establecido para introducir cambios en la Constitución. Enrique Anaya, abogado constitucionalista, refuerza esta idea al decir que reformar las cláusulas pétreas, como el sistema y forma de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, sería cambiar el núcleo de la Constitución. Explica que la Sala de lo Constitucional ya estableció que para optar a una nueva elección presidencial deben transcurrir 2 períodos, pero las reformas propuestas modifican esa regla a un período. Así lo indica la reforma del artículo 88. Para poder ser candidato a la reelección, quien ejerce la presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un período de tiempo equivalente a su mandato presidencial. Por otra parte, la Constitución actual establece que las reformas a la Constitución deberán ser aprobadas por una legislatura y ratificadas por la siguiente. Para Anaya, el hecho de exigir que intervengan 2 legislaturas tiene una razón, y es evitar que una coyuntural mayoría legislativa pueda aprobar las reformas. Pero la idea es cambiar esta disposición para que solo una legislatura, a través de un referéndum, pueda hacer las reformas. Ya no sería necesaria la ratificación de 2 legislaturas, señala Anaya. Pero la idea es cambiarlo para que una sola legislatura, supuestamente a través de la aprobación de un referéndum,
pueda entonces modificar la Constitución, yo no tengo ningún problema con el referéndum. Está bien como que lo incorpore. Si creemos que hay una necesidad social y es conveniente, perfecto, pero no lo ocupemos para reducir los mecanismos de dificultad de la reforma, que una legislatura la apruebe, que la siguiente legislatura la ratifique y después de esa ratificación la metemos a referéndum. Reformas a la Constitución buscan quitar candados para elección presidencial. Al modificar el límite temporal del ejercicio del cargo presidencial, se está pervirtiendo el principio de alternancia en el ejercicio de la presidencia, sostiene el abogado Jonathan Cisco de Cristosal. Y cuando un presidente tiene tanto poder como en El Salvador, existe la posibilidad de que la contienda electoral no sea equitativa porque puede utilizar todo el aparataje del gobierno a su favor. Según Cisco, más allá del discurso y lo escrito en el proyecto de reforma de la Constitución, lo que se persigue no es darle más derechos a la población, sino eliminar los candados que actualmente existen para la elección presidencial. Aunque la reforma al artículo 83 establece que en ningún caso los mecanismos de participación como el plebiscito y referéndum servirán para prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la presidencia, y el artículo 88 señala la importancia de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, las reformas plantean un período intermedio. Es una reforma contraria a la resolución de la Sala de lo Constitucional 163-2013 del año 2014 sobre el caso del expresidente Antonio Saca. La Sala declaró que un presidente no se puede elegir de manera inmediata y tampoco se puede postular como candidato presidencial si tan solo pasa un período. Esta resolución lleva el fin de fortalecer el principio de la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Por ello, la propuesta de reformar el artículo 88 es contraria a la sentencia de la Sala, reitera el abogado. Opina que esta reforma podría llevar a establecer de manera legal una rueda de caballitos en la que el presidente podría volver a ejercer el cargo dejando de por medio un período nada más. Al regresar en un segundo período, el presidente ya podría cambiar la Constitución a su gusto. En la práctica, ¿qué significa esto? Pensemos, en la próxima elección, el presidente Nayib Bukele se lanza como vicepresidente y Ulloa se lanza como candidato a presidente. En la próxima ya va a poder venir el presidente Bukele a ser presidente otra vez. Y así va a estar haciendo la rueda de caballitos como Putin con Medvedev. Además, cuando el presidente Bukele venga a reelegirse en la próxima, ya va a poder cambiar la Constitución con solo 43 votos y ganar un referéndum. Y como ahora tiene el apoyo popular, va a poder cambiar y posteriormente quitar, hacer una nueva Constitución, cambiar la Constitución como él guste y por permitir la reelección. Primero van a decir solo un periodo, luego 2 periodos, luego van a dejar la reelección indefinida, como ha sucedido en otros casos en América del Sur, en Rusia, por ejemplo, en varios países así ha sucedido. Rusia, de hecho, en la pandemia cambió su constitución, aprovechándose de las condiciones extraordinarias, los poderes extraordinarios que se le dieron a Putin. La iniciativa de reformar la Constitución es un gesto más de autoritarismo. Así lo percibe el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la UCA. Opina que las reformas prácticamente están ya aprobadas porque los diputados de la Asamblea Legislativa no las van a discutir. El proyecto es verticalista, inconsulto y a la medida del régimen y de los gustos del presidente, dice el sacerdote jesuita. Por esa razón, el sector privado y académico rechaza el proyecto. El vicepresidente ha reaccionado sorprendido y ha insultado pensando que hay agendas ocultas y no son incapaces de ver que están actuando de manera equivocada, y es decir, están actuando de manera verticalista autoritaria y piensan que todos tenemos que acatar lo que ellos dicen y dicen, miren, no, la Constitución hay que discutirla ampliamente. Elección de funcionarios como un filtro a la medida.
Un artículo que para el constitucionalista Enrique Anaya es importante analizar es el 85, que por ahora no permite la existencia de un partido único oficial por ser incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en la Constitución. Sin embargo, se elimina con la reforma. Esta regla fue muy discutida en 1983, dice Anaya, porque expresa el pluralismo político. Quitarlo deja entrever la posibilidad de crear un partido único y un control total en la Asamblea Legislativa. Entre las reformas hay cambios institucionales. El artículo 195 dará vida a la Contraloría Pública y Social, que estará formada por 5 instituciones y sus respectivos representantes: el Contralor General, una nueva figura, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, el Presidente de la Defensoría del Consumidor y el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Los 2 últimos serán elegidos por el Presidente de la República y representarán instituciones elevadas a rango constitucional. Quien controle la Asamblea va a tener la Contraloría General del Estado, dice el abogado Jonathan Cisco. La Contraloría General sustituye a la Corte de Cuentas y vigilará la ejecución presupuestaria y el gasto de fondos públicos. Además, se encargará de recibir y custodiar las declaraciones patrimoniales de todo funcionario, empleado público y los familiares, una función que era de la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Los representantes de la Contraloría General serán elegidos por la Asamblea Legislativa. El proyecto de la Comisión ad hoc establece nuevas formas de asociación. La reforma al artículo 62 deja establecido que los profesionales universitarios, para poder ejercer su profesión, deberán estar autorizados por colegios profesionales. Este procedimiento será obligatorio, así lo dice la reforma al artículo 7. Los profesionales universitarios tendrán el deber de colegiarse. La opinión del abogado constitucionalista de Cristosal es que en el caso del Colegio de Abogados habrá un mayor control político al tener la función de proponer candidatos para funcionarios de segundo grado. Actualmente, varias gremiales de abogados son afines al gobierno y al partido Nuevas Ideas, y al colegiarse, el control será mayor. Todos los magistrados de segundo grado serán filtrados por este colegio. Quien tenga el control en la Asamblea Legislativa podrá hacer lo que le parezca con el Colegio de Abogados, opina Jonathan Cisco. El abogado Nelson García, Miguel Ángel Flores Durel, que lo eligieron magistrado, el hermano del presidente de la Corte, un directivo de ASAGELP. Entonces, muchas de estas voces, incluso ahí hay varios candidatos y algunos magistrados que están actualmente y responden a nuevas ideas. En la mayoría, el gremio de abogados prácticamente está cooptado por nuevas ideas. Entonces, el Colegio de Abogados y Notarios sería la entidad encargada de hacer la elección de autoridades de elección secundaria, pero estaría completamente controlada por el Ejecutivo, por el gobierno de turno y personas aliados a ellos. Reformas ponen en riesgo derechos fundamentales. Actualmente, el artículo 12 de la Constitución, que hace referencia a la defensa de una persona cuando se le imputa un delito, establece que las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor. Quien así las obtuviera y empleare, incurrirá en responsabilidad penal. Este último inciso desaparece con la reforma. Según el abogado de Cristosal, actualmente esta prohibición permite que los policías no puedan obligar a una persona detenida a declarar, pero al no existir en la Constitución, puede dar lugar a violaciones de los derechos de los detenidos. Otra reforma que a juicio del abogado Enrique Anaya es de las más graves es la del artículo 7, que habla sobre el derecho de asociación. En el inciso final se incluye que se prohíbe la existencia de grupos armados, salvo los casos previstos por la ley. Anaya cuestiona esta reforma porque da lugar a muchas interpretaciones. Francamente no sé qué quieren hacer. Si quieren hacer los comités de barrios de Cuba,
si quieren hacer los colectivos de Venezuela, o peor, lo más grave, en este contexto, es que van a legalizar las maras, van a legalizar las pandillas. ¿Qué se refieren con que la ley puede autorizar grupos armados? Para Celia Medrano, periodista y especialista en derechos humanos, dejar la llave para la existencia de grupos con finalidades políticas, armados y autorizados por la Constitución debería preocupar. Esta propuesta de reforma, sumada a la posibilidad de la existencia de un partido único, complica el escenario. Para Medrano, este tipo de reformas esenciales y nucleares son las que llevan las verdaderas intenciones de los cambios que se plantean. Se refiere específicamente a la reforma del artículo 7 que permitiría la existencia de grupos armados. Deja una situación que daría lugar a grupos de defensa civil. Si eso lo mezclamos con también la reforma constitucional propuesta que plantea la posibilidad de un partido único y no un equilibrio plural de diferentes partidos con diferentes denominaciones ideológicas, podríamos estar hablando de un partido político único que además estuviese armado para imponer sus planteamientos políticos ante la ciudadanía y ante los demás. También hay reformas que dejan la puerta abierta para que la Asamblea Legislativa le confiera más facultades a la Fuerza Armada. Esto queda en el inciso final del artículo 211, que es añadido y dice que la Fuerza Armada deberá funcionar de manera coordinada dentro de las atribuciones que les confiere la ley y esta Constitución para el cumplimiento de su misión. Para el abogado de Cristosal, esto infiere que la Fuerza Armada puede llegar a tener más facultades de las que actualmente tiene. Otro derecho fundamental que está en riesgo es el derecho electoral, ya que la reforma al artículo 208 deja en poder de la nueva Sala de lo Electoral de la Corte Suprema de Justicia la resolución de casos que tengan que ver con violaciones de derechos fundamentales en esa materia. Es decir, que la Sala de lo Constitucional o el Tribunal Constitucional que se pretenden crear no tendría facultades para ver casos de violaciones en materia electoral. Esto es un riesgo porque la Sala de lo Electoral y el Instituto Nacional Electoral estarían controlados por el Ejecutivo y por la Asamblea Legislativa, señala el abogado Jonathan Cisco. Segunda entrega. Referéndum no fortalece derechos ciudadanos, sino facultades del presidente y diputados. Para reformar la Constitución, no basta una mayoría que responda a la popularidad del presidente, dice el abogado de Cristosal. La reforma debe ser el producto de consensos entre diversos sectores de la sociedad. Es por eso que la actual Constitución establece que una segunda legislatura debe ratificar las reformas con 56 votos, pero el proyecto del órgano ejecutivo propone que luego de aprobar un acuerdo de reforma, sean los ciudadanos quienes mediante un referéndum tomen la decisión de reformar o no la Constitución. Las transformaciones son profundas, no cosméticas, asegura el vicepresidente Félix Ulloa. En su discurso asegura que mediante las reformas se mejora la calidad de la democracia porque se introducen mecanismos de participación en la toma de decisiones. Al ciudadano se le empodera, dijo el vicepresidente en una reciente entrevista de un medio oficialista. Aunque el vicepresidente y los integrantes de la comisión ad hoc perciben el mecanismo de las consultas ciudadanas como un empoderamiento de los ciudadanos, para el abogado de Cristosal, las consultas ciudadanas no quedan establecidas como derechos de la población, sino como facultades del presidente y los diputados. La reforma al artículo 83 reconoce el derecho a expresarse mediante consultas ciudadanas como el plebiscito, el referéndum, el revocatorio de mandato y las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, no serán los ciudadanos quienes las propongan.
Esa será una facultad del presidente de la República, quien, según la reforma al artículo 168, podrá someter a plebiscito las consultas ciudadanas de acuerdo a lo previsto en esta Constitución y en la ley respectiva. Esta tarea sería complementada por los diputados, quienes entre sus nuevas funciones estará la de someter a referéndum la ratificación de las leyes. Esta función se define en la reforma al artículo 131. Con las reformas, el partido mayoritario, fácilmente con 43 votos, podría convocar a un referéndum, según la interpretación del artículo 123, que señala que, deliberar y tomar resolución, se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de las diputaciones electas, salvo los casos en que, conforme a esta Constitución, se requiere una mayoría distinta. Pero la reforma que avala el referéndum no especifica los votos necesarios para realizarlo, por lo que se puede interpretar que bastarían 43 votos, explica el constitucionalista. Además, la reforma no aclara si el referéndum será consultivo y obligatorio. ¿Cómo sucede la consulta popular? Por ejemplo, acá, el cabildo abierto. Si por lo menos 20% de las personas que votaron en la última elección hacen una propuesta, esa propuesta se le da carácter de obligatoria. Aquí no se sabe si el referéndum es consultivo, si es obligatorio, no se sabe en qué tipo de casos va a ser posible que se proponga el referéndum. El único caso en el que han dejado de manera clara es en el artículo 248, sería el referéndum constituyente para promover reformas a la Constitución. Primero aprobaría la Asamblea la reforma con 43 votos y se mandaría a referéndum. Si gana el referéndum, se aprueba la reforma. Pero para otros casos no existe cómo se va a utilizar el referéndum, cuáles son las condiciones de ejercicio, de qué forma se va a ejercer este derecho. Como no se establece ninguna mayoría para convocar a referéndum, ni para convocar a referéndum revocatorio, esta facultad de la Asamblea Legislativa, tan solo con 43 votos, significa Nuevas Ideas va a decidir cuándo convoca referéndum o referéndum revocatorio. No es un derecho de la gente. La UCA, mediante uno de sus editoriales, reflexiona que el gobierno tiene más interés en reformar la Constitución de la República que en cumplirla. Pero hay derechos que contempla la Constitución que pasan desapercibidos. Por ejemplo, todo salvadoreño tiene derecho a indemnización por retraso judicial, pero no existe una ley secundaria que estipule los montos, por lo tanto ese derecho queda anulado. Otro derecho es el de la presunción de inocencia, pero se vulnera cuando se exhibe a los detenidos y se les trata como culpables antes de ser vencidos en juicio. De esta manera, violar la Constitución es común. Incluso la viola el órgano ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y los diputados. Esto quedó de manifiesto el 1 de mayo, cuando se destituyó a la anterior Sala de lo Constitucional. Aunque en el papel existan los derechos, los mismos órganos del Estado no buscan hacerlos realidad. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de querer modificar más de 200 artículos de la Constitución, cita el editorial. Es por eso que el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, considera que no es el mejor momento para presentar una amplia reforma a la Constitución, dado que muchos de los derechos no se están respetando. Igualmente que hemos visto que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han violado varios de los artículos de la actual Constitución. Entonces vemos que no hay un respeto a la Constitución y, por tanto, antes que reformar la Constitución, lo que es importante es que se respete y se cumpla la actual Constitución. Uno de los argumentos que está usando el equipo ad hoc para validar el proyecto es que en las reformas se incorporan más derechos, pero la opinión del padre Rodolfo Cardenal de la UCA es que no tiene sentido que en el papel haya más derechos si no hay manera de satisfacerlos. Existe el derecho a la educación, pero no hay infraestructura. Hay derecho al trabajo,
Pero hay desempleo, dice el sacerdote jesuita. Existe a propósito de la Constitución. Desde el siglo XIX tiene una idea de gobernar es legislar. Es decir, si yo legislo por arte de magia, la realidad cambia. Ya legislé. Es la actitud de los diputados. Hay un problema y dicen, vamos a dar una ley. Dan la ley. Pero esa ley, para ser eficaz, necesita un reglamento. Y ese reglamento, para ser eficaz, necesita quien lo aplique. Y no se hace ni el reglamento ni hay quien lo aplique. ¿De qué sirve el derecho si no tengo una institución que lo aplique, si no tengo una norma que lo concrete y si no tengo funcionarios que lo lleven a cabo? Eso, por lo tanto, en eso es engañar. Si la gente piensa que por el hecho de haber una nueva constitución, su vida diaria va a mejorar, están completamente equivocados. Va a seguir igual. Reformas con apariencia progresista. En apariencia, los artículos reformados reconocen más derechos ciudadanos de los que actualmente se encuentran en la Constitución. Sin embargo, muchos de esos derechos ya se encuentran reconocidos por la jurisprudencia, por lo que no se trata de nuevos derechos, dice el abogado de Cristosal, Jonathan Cisco. Uno de esos derechos es el acceso a la información pública, por medio del cual, según el vicepresidente, se garantizará la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos mediante la entrega de información. El cumplimiento de este derecho es cuestionado por el abogado de Cristosal, ya que se ha violado la ley de acceso a la información pública al reservar gran cantidad de información relevante que debe conocer la población. En la cual estas 5 instituciones van a formar ese sistema contralor para garantizar el manejo transparente de la hacienda pública con una Contraloría General de la República para garantizar el acceso a la información pública del ciudadano, subiendo a rango constitucional el Tribunal del IAP, el Tribunal de Ética Gubernamental, para garantizar el desempeño transparente, eficiente de la gestión pública de los funcionarios. Sabemos que el gobierno actualmente ha cooptado el instituto de forma inconstitucional, controla el instituto y ha declarado reservas generales, incluso de información que es de carácter oficiosa. Entonces, en la práctica, no están respetando la ley de acceso a la información pública, pero paradójicamente quieren reconocer este derecho a nivel constitucional. No es necesario eso. El constitucionalista Enrique Anaya complementa la reflexión del abogado Jonathan Cisco y agrega que lo progresista y novedoso en el proyecto de reformas solo es una apariencia. Para poder ver la apariencia de que hay cosas progresistas y nuevas, están entre comillas poniendo nuevos derechos que van a quedar otra vez en cuestiones rimbombantes, pero no se va a convertir en la transformación de la vida de las personas. ¿Qué es lo que debemos de exigirle a los gobiernos? Lo trascendental es transformar la vida de las personas, por favor. Ulloa no es el pueblo. Un nuevo contrato social. Así define las reformas constitucionales el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Es un acuerdo y consenso que el pueblo le está pidiendo al presidente Nayib Bukele, dice Ulloa, quien ha liderado el proceso para proponer las reformas constitucionales. Según su apreciación, el pueblo le ha dado al presidente el mandato de realizar las transformaciones que ofreció durante la campaña. Para Ulloa, con el proyecto de reformas, se le estaría cumpliendo al pueblo realizar transformaciones profundas en favor de las grandes mayorías. Ante las afirmaciones del vicepresidente, algunos oyentes de Radio YSUCA han reaccionado y han señalado que los habitantes de El Salvador no han solicitado reformar la Constitución. El doctor Ulloa no es el pueblo, dijo uno de los radioescuchas durante una entrevista donde se abordaba el tema de las reformas constitucionales. El rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, reafirma esta reflexión y señala que no ha sido el pueblo quien ha pedido cambiar la Constitución. El caso de El Salvador no es similar al de Chile, donde los ciudadanos pidieron cambios constitucionales mediante protestas en las calles. El rector además considera que las reformas a la Constitución no fueron parte de las promesas de campaña del partido Nuevas Ideas. El tema
nunca se mencionó. La propuesta de presentarle al país ese gran acuerdo, ese gran consenso que el pueblo le está pidiendo al presidente Bukele cuando lo eligió en 2019 y le ratificó su apoyo en las elecciones recientemente pasadas. Este proyecto de reformas a la Constitución no surge ni responde como una demanda de la población, como ha sido el caso, por ejemplo, de Chile o de otros países. El presidente nunca habló que iba a ser una nueva constitución, ni nuevas ideas. En esta última elección a la Asamblea Legislativa habló tampoco que iban a proponer una reforma o una nueva constitución. Creo que no es correcto decir que el pueblo ha dado ese mandato, porque si Nuevas Ideas en su campaña electoral hubiera puesto como uno de sus puntos de agenda para la Asamblea Legislativa, vamos a reformar la Constitución o haremos una nueva Constitución, y entonces obtiene la mayoría de votos que obtuvo, uno puede decir que hay un mandato del pueblo. Pero si tú no le has ofrecido a la población qué es lo que vas a hacer, no puedes decir porque te han votado todo lo que tú decidas hacer después es un mandato popular. Aquí hay un gran engaño, hay una falacia importante. La comisión ad hoc presentará el proyecto de reformas a la Constitución al presidente de la República. De haber un acuerdo, los diputados podrían aprobar este mismo año reformar la Constitución luego de 38 años de vigencia, cuando tuvo transformaciones por medio de una asamblea constituyente. Para el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, de aprobarse las reformas, la ratificación por referéndum entraría en vigencia hasta posteriores legislaturas. Introducir un referéndum inmediatamente después de la aprobación de la actual Asamblea Legislativa sería romper el orden constitucional. Pero dadas las constantes violaciones a la actual Constitución y el irrespeto a la separación de poderes, todo es posible. Kenia Gómez,